Ok, muy buenas tardes, hermanos, estimados hermanos, hermanas, estudiantes de Proforle. Bendiciones a todos y en esta ocasión continuamos con el curso de homilética y oratoria, un curso sumamente importante para presentar nuestra predicación del Evangelio, del mensaje de Dios, cada que haya una oportunidad de predicar la palabra. Hacerlo pues de manera efectiva, profesional, para que nuestros oyentes puedan deleitarse con la palabra de Dios, porque se entiende que la oratoria no es para deleitar, para persuadir, para convencer al, al público. Pero en este caso, nuestra persuasión, nuestro convencimiento, nuestro deleite va a ser con la palabra de Dios, ¿no? Más poderosa que la palabra humana. Así que vamos a iniciar con nuestro hermano Simeón este curso es sumamente importante. Vamos a entonces hacer una oración para que ustedes puedan deleitarse en esta tarde con este curso de homilética y oratoria. Oremos. Padre celestial, bendito Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eres bueno con nosotros, cada día nos bendices, nos levantas con bien, nos despiertas cada mañana para que podamos continuar. Nos dice Simeón, Tomás, levántate, ya es hora. Y aquí estamos, Padre Santo, para hacer tu obra, para hacer nuestras responsabilidades aquí en esta tierra, Padre Santo. Son muchas, Padre Santo, y sobre todo servirte a ti, Dios. Padre Santo, bendice esta clase de principio a fin, que puedan nuestros hermanos o Dios seguir aprendiendo este, este curso, Padre Santo, para hacerlo mejor cada vez en presentar el mensaje eterno que nos has dejado en la palabra escrita. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sí, que hermano. Adelante, hermano Simeón. Muy bien, hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Pues para mí es un gusto de nuevo poder compartir lo que es el curso de homilética, curso de oratoria. Sabemos de que la homilética y la oratoria van relacionados, van de la mano. Entonces hemos hablado algo sobre oratoria y hoy seguiremos hablando también sobre homilética. Hemos hablado sobre cómo elaborar un sermón temático, cómo elaborar un sermón textual, porque un sermón textual, como decimos, se basa solo en un versículo o también en varios versículos de la Biblia. Pero hoy vamos a ver tres puntos, hermanos. Tres puntos vamos a ver el día de hoy. Y pues vamos a estar ahí viendo lo que es el mi intención, mi deseo es que vayamos viendo eh, lo que es también el curso, perdón, el mensaje de lo que es la, vamos a ver ahí, tenemos el sermón temático, el sermón textual, pero también vamos a ver el sermón expositivo, el sermón biográfico y lo que es el sermón narrativo. Entonces vamos a empezar a ver estos puntos. Mm, Solo me van a dar para llegar a lo que queremos. Aquí vamos a... Muy bien. Es cómo elaborar un sermón textual. Vamos a ver el día de hoy cómo elaborar un sermón biográfico y cómo elaborar un sermón narrativo. Eh, bueno, cuando hablamos de un sermón textual, se dice que es aquel que se desarrolla a partir de un solo versículo o un pequeño pasaje de la Biblia, dividiéndolo en puntos principales que surgen directamente del texto. Su propósito es exponer claramente el significado del pasaje y aplicarlo a la vida del oyente.
pregunta, ¿cómo se puede elaborar un sermón textual? Bueno, hay pasos para elaborar un sermón textual. Y el primer paso es escoger el texto bíblico. Es el primer paso que nosotros tenemos que dar a la hora de elaborar un sermón textual. Hay que escoger el texto bíblico. Tomar en cuenta que no todos los textos de la Biblia son dados para dar un sermón textual. Solamente son aquellos textos que son algo profundos, en donde podemos sacar algunos puntos mayores. Podemos entonces elaborar un sermón textual, ¿verdad? Basado en un texto profundo. Se debe ser un versículo o se debe de ser un pasaje corto, pero también con un mensaje muy, muy claro. Por ejemplo, tenemos ahí Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, ahí nos está diciendo, ¿verdad?, de que Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Ahí podríamos, como decir, hay tres puntos que nosotros podemos ahí sacar de ese sermón, donde dice yo soy el camino, es un punto mayor que podría ser. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Esos son los tres puntos que se podrían como sacar, ¿verdad?, de ese versículo. Entonces, mis hermanos, eh, prácticamente después de seleccionar un texto, podemos analizar el contexto. Es muy importante estudiar el contexto histórico. Hay que estudiar el contexto cultural y el contexto teológico del versículo dentro del capítulo y del libro en el que se encuentra. ¿Va? Cuando hablamos de estudiar el contexto histórico es porque vamos a ir un poquito a la historia del momento en que se escribió ese libro. Cómo era la cultura cuando se escribe ese libro. Y también hacer teología del versículo para poder dar un sermón bien, bien claro, hermano, bien efectivo. El punto 3 es dividir el versículo en sus partes principales. Dividir el versículo en sus partes principales. Hay que identificar las frases o las ideas, ¿verdad? Claves en el versículo que servirán como los puntos principales del sermón. Como yo les decía, Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, yo soy el camino. Podríamos decir que ahí vamos a identificar una idea clave del versículo. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Es otra idea clave del versículo y se puede sacar un punto mayor. Yo soy el camino, es un punto mayor. Yo soy la vida, otro punto mayor. Yo soy la verdad, otro punto mayor. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Ahí podemos sacar 3 puntos, 4 puntos mayores, ¿verdad? Es como dividir el versículo en 4 puntos principales. Y de ahí entonces ya se está elaborando lo que es un bosquejo. El punto número 4 es desarrollar cada punto con explicación, ilustración y aplicación. Cada punto debe ser explicado claramente con apoyo bíblico, ilustraciones, con ejemplo, con historias y aplicaciones prácticas para la audiencia. Entonces, así es como se desarrolla cada punto, ¿verdad?
con ilustraciones, con ejemplos, con historias y aplicaciones prácticas a la audiencia, al público. Eh, También, como punto número 5, debemos concluir con una invitación o con un desafío. El sermón debe terminar con un llamado a la acción, motivando a la audiencia a aplicar el mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, mi tema es, ¿estás preparado para la muerte? Entonces, yo voy a tener mis puntos mayores sobre, ¿estás preparado para la muerte? Y voy a hablar de que la muerte es una realidad. Y también voy a hablar que después de la muerte hay un juicio eterno. Y voy a hablar también de que hay una solución, ¿verdad? Y es prepararnos para la muerte. ¿Y cómo se debe preparar para la muerte? Bueno, primero, nosotros, si somos cristianos, debemos de vivir en santidad. Pero si no somos cristianos, nosotros debemos creer en Jesucristo, arrepentirnos de todos nuestros pecados y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Y de esa manera nosotros vamos a preparar nuestra muerte. Entonces, el llamado a la acción sería, así que la muerte es una realidad, el infierno también es una realidad, pero hay una solución. Si tú quieres evitar ir al infierno en este momento, tú puedes tomar una decisión. Y la decisión que tú puedes tomar es venir aquí al frente y entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de todos tus pecados. Bautízate para el perdón de tus pecados. Y de esa manera tú estarás preparándote para la muerte. Ya sea Cristo venga o la muerte nos sorprenda, ya estoy preparado. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer el día de hoy, porque tal vez mañana puede ser demasiado tarde. Cuando una persona muere, ya no puede regresar y cambiar su destino. Una vez la persona murió, ya no puede cambiar su destino, porque la Biblia dice, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y de ahí viene el juicio final. Si tú murieras el día de hoy, ¿estás tú preparado para ir al cielo? Si no estás preparado, hoy es el momento. La Biblia dice, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. No dice mañana, pasado, ni el otro año. Dice ahora, tiempo presente. Hoy es el momento porque la vida no la tenemos comprada. La vida está en las manos de Dios y si Dios nos llama hoy a su presencia, ¿estoy yo preparado para la muerte? Es por eso que tú debes venir y debes ponerte a cuentas con el Señor. Porque la vida es como la nieblina, que por la mañana está, pero cuando sale el sol, se desvanece. Así es la vida, es efímera, es pasajera. La vida se nos termina en cuestión de segundos. Dejamos de existir y nos vamos a otro lugar, pero solo hay dos lugares, cielo e infierno. ¿A dónde quieres tú pasar tu eternidad? Si tú has tomado la decisión de venir a los pies de Cristo, venga al frente. Bueno, mis hermanos, este es un ejemplo de un llamado. Yo estoy haciendo un llamado en este momento, improvisando un llamado y motivando a la audiencia a que aplique el mensaje que yo he expuesto, el mensaje de estás preparado para la muerte. De ahí va a depender del tema que usted vaya a dar, pero siempre es bueno que cuando uno concluya el mensaje, uno siempre haga una invitación, haga un desafío para que la audiencia aplique, ¿verdad? Aplique el mensaje a su vida. Ya más o menos
les di 5 puntos de cómo elaborar un sermón textual, pero ahora voy a dar un ejemplo de lo que es un sermón textual. Es un ejemplo. Aquí tenemos el tema de este sermón textual. Se llama La seguridad del creyente en Cristo. Y el texto base de este sermón es Romanos 8:31, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivimos en tiempos de incertidumbre, pero la palabra de Dios nos da seguridad en Cristo. La Biblia nos asegura que si Dios está con nosotros, nada ni nadie podrá derrotarnos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Dios nos ama. Y Dios ha demostrado su amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la tierra por cada uno de nosotros. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Cristo vino a la tierra, murió por ti, murió por mí, pero para que nosotros no vayamos al infierno, sino que vayamos al cielo. Por eso Él murió para darnos la salvación. Así que no estamos solos en nuestras batallas. Dios está siempre con nosotros. Romanos 8:31 dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Isaías, un profeta que vivió aproximadamente 700 años antes que Cristo viniera, Isaías dijo en Isaías 41:10, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Eso nos alienta, eso nos anima, eso nos da confianza, porque no estamos solos en nuestra batalla. Dios está con nosotros y Dios nos dice, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, soy el que te sostengo con la diestra de mi justicia. Tremendo lo que dice ese versículo. Y vemos una ilustración en esta introducción. La ilustración es de un padre que protege a su hijo en medio de lo que es el peligro. Y ese padre pues protege a su hijo en medio del peligro. Ahora podríamos decir nosotros de que Satanás no puede condenarnos. Satanás no puede condenarnos. ¿Por qué no puede condenarnos Satanás? Porque Dios está con nosotros. Vamos a leer ese pasaje bíblico en el libro de, voy a leerles el libro de Romanos en el capítulo 8 y su versículo 33 a su versículo 34. Si usted puede también abrir su Biblia y leer conmigo este pasaje, pues yo se lo agradecería. Pero Romanos capítulo 8, verso 33 al 34, nos dice la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, aquí podemos ver que Satanás no puede. ¿Por qué no puede? Porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, el diablo es que quiere condenar, quiere acusar a los escogidos de Dios. Pero ¿quién es el que justifica? ¿Quién es el que nos hace limpio? La sangre de Cristo. ¿Y quién es el que condena? Bueno, Cristo dice que murió, más aún el que también resucitó y el que está a la diestra de Dios, el Padre, el que intercede por nosotros. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor y prácticamente
Satanás no nos puede condenar porque Cristo es el que aboga por nosotros, es el que intercede por nosotros. Y las pruebas no pueden separarnos del amor de Dios. Por eso el texto dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, aquí nos está diciendo que las pruebas no nos pueden separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y murió por cada uno de nosotros. Así que la aplicación es que aunque enfrentemos problemas, debemos confiar en la victoria que tenemos en Cristo. Dice Primera de Juan, capítulo 5 verso 4, dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tremendo. La palabra nos está diciendo, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Usted nació de nuevo, usted ya fue bautizado para el perdón de sus pecados. Entonces usted es un vencedor. Y la victoria está en aquel que venció al mundo y nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, prácticamente, aunque enfrentemos problemas en la vida, debemos confiar en la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Conclusión. Nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, sino en Dios. No importa qué desafíos enfrentemos, Él nos dará la victoria. ¿Confiarás hoy en Dios y descansarás en su seguridad? Ahí está, hermanos. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que es un sermón textual. Hay otro ejemplo, ¿va? Hay otro ejemplo de otro sermón textual. Dice el título, Renovando Fuerzas en el Señor. Ese es el título de este otro sermón textual, basado en Isaías 40:31, que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. El propósito del sermón es enseñar a la congregación cómo confiar en Dios y cómo nos renueva y nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida cristiana. Dios es bueno porque Él siempre nos está fortaleciendo todo el tiempo. Y vivimos en tiempos de cansancio físico. Todo mundo se cansa por el trabajo excesivo que a veces se tiene en la vida. Hay otros que están cansados emocionalmente y otros están cansados espiritualmente. O sea que hay cansancio físico, hay cansancio emocional y hay cansancio espiritual. Muchos se sienten agotados por problemas familiares, ya están cansados de tener un esposo que los maltrata, de tener un esposo irresponsable o de tener una mujer manipuladora. Muchos están cansados de la economía en el hogar y están cansados de lo espiritual en, ¿verdad?, sus hogares.
Muchos están cansados de esa manera. La Biblia nos ofrece una promesa. Los que esperan en Dios van a recibir nuevas fuerzas. O sea, Él va a renovar la fuerza. Y tenemos un testimonio de una persona que prácticamente sintió lo que es una renovación de fuerzas. Hace unos años, una hermana de la iglesia llamada Marta pasó por una temporada extremadamente difícil. Había perdido su trabajo, su esposo estaba muy enfermo y sus hijos estaban enfrentando problemas en la escuela. Sentía que ya no podía seguir adelante, que sus fuerzas se habían agotado completamente. Sin embargo, Marta comenzó a aferrarse a la promesa de Isaías 40:31. Empezó a esperar en el Señor a través de la oración constante. Ella empezó a orar de una forma constante y eso es lo bueno, ¿verdad? Porque empezó a orar y también, aunque su situación no cambió en el momento, ¿verdad? Su situación siguió igual, pero algo comenzó a suceder dentro de ella. A medida que oraba y confiaba en Dios, sentía una renovación interior, su fe creció y su esperanza se fortaleció. No solo vio un cambio en su actitud, sino que vio la mano de Dios moviéndose en su vida. Al final de ese año consiguió un nuevo empleo. Su esposo se recuperó y sus hijos comenzaron a superar sus dificultades. Ella misma testificó, nunca imaginé que esperar en Dios me daría fuerzas renovadas. Aprendió que cuando todo parecía perdido, Dios tenía un plan de restauración para su vida. Eso es un testimonio, ¿verdad? Podríamos decir, eh, no sé si se está escuchando el audio. Sí, perfecto, hermano, perfecto. Muy bien. Eh, entonces, aquí tenemos nosotros lo que es un testimonio, ¿va? De una mujer que aprendió a confiar en el poder de Dios. Y la aplicación es, este testimonio muestra que cuando nosotros esperamos en Dios con fe, Él realmente renueva nuestras fuerzas, tal como prometió en Isaías 40:31. Marta pudo experimentar el poder de esta promesa. Y nosotros también podemos experimentar el poder de esa promesa. No importa cuán difícil sea nuestra situación, pero Dios tiene el poder de restaurarnos y darnos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Y después de la aplicación del testimonio de esta mujer, comenzamos con el desarrollo del sermón. Esperar en Jehová trae renovación de fuerzas. La palabra esperar en hebreo implica confiar, depender y descansar en Dios. Tenemos el ejemplo, David esperó en Dios en sus momentos de persecución. Todos sabemos de que David fue ungido por Dios. El profeta Samuel llega a la casa de Isaí a ungir al segundo rey del pueblo de Israel. Y pasaron 7 hijos de Isaí, pero ninguno de ellos era el ungido hasta que llegó el último, que era David, el más pequeño, pastor de ovejas.
El profeta Samuel unge a David como rey. Después David tuvo un enfrentamiento con Goliat y lo venció. Y las mujeres hebreas comenzaron a cantar un canto que David, que Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba. Y cuando el rey Saúl escuchó ese canto, él dijo, ya solo falta que le den mi trono. Le entró una envidia. Y desde ese entonces el rey Saúl comenzó a perseguir a David para matarlo. Lo quería matar. Más de 3,000 hombres siguieron a David. David tuvo que huir porque lo querían matar. Y David huye. ¿Y saben cuántos años estuvo huyendo de las manos de Saúl? Estuvo huyendo 7 años. Después de haber sido ungido para ser rey del pueblo de Israel, no ascendió al poder de un solo, no ascendió al trono de un solo, sino que tuvo que esperar en Dios. Tuvo una persecución. Alguien pudo haberse desanimado en el proceso, pudo haberse desanimado en el camino, pero David no se desanimó, él confió. Es un ejemplo en la Biblia de un personaje que confía en Dios, esperó en Dios 7 años. Y cuando ya el rey Saúl muere, entonces traen a David y entonces empoderan a David y David se convierte en el segundo rey del pueblo de Israel. Pero David supo esperar. Por eso la palabra esperar es confiar, es depender, es descansar en Dios. Y David lo hizo. Entonces, cuando confiamos en Dios, eso sería la aplicación. Cuando nosotros confiamos en Dios, en oración, en obediencia, Él renueva nuestras energías espirituales. Por eso dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Pero esos son aquellos que saben esperar en Dios. Y nosotros tenemos que saber esperar en Dios. Dice, levantarán alas como las águilas. Las águilas representan fortaleza y renovación, porque eso nos dice en Job 39, 27 al 30. Representan fortaleza y representan también renovación. Cuando un águila envejece, muda sus plumas y recibe nuevas plumas, renueva sus plumas. Entonces la aplicación es que Dios nos renueva cuando nos rendimos a Él, dejándonos transformar. Dios renueva a la persona. Por eso el texto dice, correrán y no se cansarán. En la vida cristiana hay momentos de carrera intensa. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos dice la palabra del Señor, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En la vida cristiana hay momentos de carrera intensa. Hay que correr con paciencia. Cuando dice con paciencia no significa que, como decimos en Guatemala, con toda tu cholla, significa con despacito, no. Paciencia es soportar, correr y soportar, es esperar. Así que Dios da la gracia para resistir y avanzar en momentos de prueba, hermanos. Él da la gracia, porque de lo contrario no podemos resistir ni avanzar en los momentos de prueba, pero Él da la gracia, Él da el poder para avanzar, para seguir en nuestra vida cristiana. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo enfrentó
tribulaciones, pero él nunca se rindió. Si usted me acompaña a leer lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al versículo 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Tremendo. Pablo dice, estoy derribado, pero no destruido, perseguido, mas no desamparado. O sea, Pablo era un hombre que tenía mucha fe. Entonces, dice el texto de Isaías 40, 31 y 32, caminarán y no se fatigarán. La vida cristiana no siempre es correr, no siempre. A veces es caminar en fidelidad diaria. Tenemos que caminar, ir caminando, pero con fidelidad. Dios quiere nuestra fidelidad y no la quiere momentáneamente, la quiere permanentemente. Que nuestra fidelidad sea permanente, diaria. Dios sostiene en las temporadas de espera y rutina. Dios sostiene. Dios es el que nos mantiene. Así que la aplicación es la fidelidad diaria en la oración, en la lectura de la palabra de Dios y en el servicio. Ahí nos mantiene firmes el Señor. Por eso no hay que dejar de orar, no hay que dejar de leer la palabra de Dios y no hay que dejar de servir a Dios, porque es ahí donde Dios nos mantiene firme, mis hermanos. Conclusión de este sermón. Dios promete renovar nuestras fuerzas, pero si confiamos en Él. Ahí está la clave. Muchos no pueden renovar sus fuerzas. ¿Por qué? Porque no han confiado. Han perdido la confianza en Dios. Pero si confiamos en Él, Dios promete renovar nuestras fuerzas. No importa lo cansado que usted se pueda sentir, pero Dios lo sostendrá. Dios nos sostendrá. Dios te sostendrá. Pero usted tiene que aprender a confiar en Dios. La clave, la clave es esperar en el Señor. Como el águila cuando envejece, lo que hace es muda su plumaje, cambia, renueva su pluma y vuelve otra vez a volar alto. Esa es la clave. Entonces, después de la conclusión, hacemos el llamado. El llamado es, ¿te sientes cansado y sin fuerzas? Y entonces usted le dice, venga a Dios en esta tarde o en esta noche, venga a Dios y permita que Él renueva tu fuerza, que Él renueva tu fuerza. Y ahí donde las personas vienen y pasan. Muy bien, mis hermanos. Entonces, hemos terminado sobre el punto de cómo se elabora un sermón textual. Hemos dado cómo se elabora y también ejemplos de dos sermones textuales. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, es cómo se elabora un sermón biográfico. Un sermón biográfico es una exposición basada en la vida de una persona, generalmente un personaje bíblico, con el objetivo de enseñar lecciones espirituales a través de su experiencia. Y aquí le dejo un enfoque detallado para elaborarlo. Y aquí vamos a ver este punto. Vamos a ver acá. eh, la selección del personaje. Primero vamos a seleccionar al personaje, ¿verdad? Del cual vamos a hablar.
elegir una figura cuya vida tenga enseñanzas claras que se pueden aplicar a los oyentes. Puede ser un personaje bíblico, puede ser un misionero o cualquier persona cuyo testimonio refleje principios cristianos. Por ejemplo, usted podría seleccionar la persona de Moisés, puede seleccionar la persona de David, la persona de Pablo, o incluso a figuras contemporáneas que tengan un impacto en la fe. Así que usted puede hacer eso, mis hermanos. Ahora, cuando usted ya ha seleccionado, eh, ahora viene el punto siguiente. Investigación profunda, ¿va? O sea que investigue la vida de la persona. Hay que leer las escrituras. Hay que leer otros recursos que hablen sobre esa persona, sobre él o ella. Y asegurémonos de comprender su contexto histórico, sus luchas, sus victorias, decisiones y su relación con Dios. Hay que tomar nota de momentos claves que pueden ser ilustrativos de principios bíblicos. Después ya nos viene la identificación. Identifique un tema. Ya identificamos a la persona, ¿verdad? Ahora vamos a identificar un tema o una lección. El tema central del sermón debe ser una enseñanza que extrae de la vida de la persona. ¿Qué lecciones se puede aplicar hoy en día? Por ejemplo, la fe en la adversidad. Ese es un tema para un sermón biográfico. La fe en la adversidad. La obediencia a Dios es otro tema. La importancia de la oración es otro tema. La misericordia es otro tema. El liderazgo, etcétera y etcétera. Ahí podemos ver nosotros muchas lecciones que se pueden sacar de una persona. Y de ahí se estructura el sermón. Un sermón biográfico puede ser una estructura clásica de tres partes. Va a tener su introducción, va a tener su desarrollo y va a tener también su conclusión. Entonces, la introducción. La introducción presenta al personaje y la importancia de su vida para los creyentes. Establece una conexión entre la persona y las enseñanzas que se extraerán. Eh, de ahí se desarrolla el sermón, ¿verdad? Contexto. Habla sobre el trasfondo histórico, social y espiritual del personaje. Por ejemplo, si si nosotros estamos experimentando, eh, o perdón, si nosotros estamos hablando sobre la vida de Noé, entonces tenemos que hacer un trasfondo histórico de la vida de Noé, ir a la historia, cómo era la cultura, cómo estaba viviendo la sociedad en la vida de Noé, cómo estaba la vida espiritual de esa sociedad en el tiempo de Noé. Ahí se extrae, hay que ir a otras fuentes de información. Y después vamos a lo que ya como del contexto, vamos a lo que es el desarrollo, ¿verdad? Vamos a eventos claves. Hay que revisar los momentos más significativos de su vida. Cómo fue su conversión, qué victorias tuvo esa persona, qué fracasos tuvo esa persona y cómo estos se conectan con las enseñanzas bíblicas. Esos son como los eventos claves del personaje. Todo eso hay que hacerlo. Eh,
lecciones también, las lecciones es como resaltar las lecciones que se pueden aprender de sus decisiones y acciones. Dice, asegúrate de conectar estas lecciones con las escrituras. Y la aplicación, la aplicación, es reflexione sobre cómo estas lecciones se aplican en la vida cotidiana del oyente. ¿Qué pueden aprender los presentes de la vida del personaje y cómo pueden aplicar esos principios a su propia vida? Eh, y ya después tenemos la conclusión. Hay que terminar con una exhortación o con un llamado a la acción. Motiva a tu audiencia a seguir el ejemplo del personaje o aprender de sus errores, ¿va? Por ejemplo, David, ¿va? David, se dice que David fue un gran siervo de Dios, ¿verdad? Se le llamó un hombre según el corazón de Dios. Pero a pesar de eso, David tuvo errores. David cayó en pecado. Entonces nosotros tenemos que motivar a la audiencia a seguir el ejemplo de estas personas en el sentido de que aprendamos de los errores de estas personas. Si estas personas cometieron errores, nosotros que no caigamos en esos mismos errores. Como dice en Primera de Corintios capítulo 10. Y todo esto se escribió, dice, para ejemplo de nosotros, para que no caigamos en los mismos errores que cayeron los israelitas en el desierto. Muy bien, ahí puede incluir también una invitación a la reflexión personal o a un cambio de vida según las lecciones aprendidas. Y después una oración final. Ahí hay que cerrar el sermón con una oración que resuma las enseñanzas y pide la ayuda de Dios para aplicar esas lecciones a la vida de los oyentes. Y hay unos consejos adicionales, va a este sermón, es como una ilustración, hay que usar ilustraciones, hermanos, cuando uno elabora un sermón biográfico. Procuremos de usar ilustraciones como anécdotas, citas o ejemplos contemporáneos para hacer el sermón más relevante y más comprensible, ¿va? Porque a veces las anécdotas son como una ventana que arrojan luz. Entonces, más claridad sobre el punto que estamos hablando. Interacción, si es posible, permite que los oyentes participen a través de sus preguntas o reflexiones para hacer el sermón más dinámico. Muy bien, entonces ya vimos cómo elaborar un sermón biográfico. Ahora vamos a ver cómo, ahí vamos a tener un ejemplo, ¿va? De un sermón biográfico sobre la vida de Daniel. Y aquí tiene usted un ejemplo detallado de un sermón biográfico sobre la vida de Daniel, con un enfoque en cómo su vida ofrece lecciones prácticas y espirituales para los creyentes de hoy. El título de este sermón es La vida de Daniel, un ejemplo de fidelidad y valentía. La vida de Daniel es un ejemplo de fidelidad y valentía. Tenemos en la introducción, queridos hermanos, hoy nos vamos a sumergir en la vida de un joven hebreo que a pesar de estar en una tierra extraña, nunca comprometió su fe ni su integridad. Hablo de Daniel, un hombre que incluso en medio de los desafíos y peligros permaneció firme en su confianza en Dios. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo poderoso de cómo vivir una vida fiel
en un mundo que intenta constantemente alejarnos de los valores del reino de Dios. Este sermón no solo hablará de los hechos más conocidos de la vida de Daniel, sino que también nos llevará a reflexionar sobre las lecciones que podemos aplicar hoy en nuestra propia caminata cristiana. Ahora pasamos al desarrollo. Después de esta breve introducción, pasamos al desarrollo. Tenemos punto número uno, el contexto de la vida de Daniel. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando de que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. Cuando el reino de Judá fue derrotado, a pesar de su juventud, Daniel se destacó por su sabiduría, por su inteligencia y por su piedad. Fue seleccionado para servir en la corte del rey y debido a su prominente carácter y habilidades excepcionales que tenía Daniel. Ahora, punto número dos. Ya vimos contexto histórico. Ahora la fidelidad de Daniel a Dios. Desde el principio de su historia, Daniel nos muestra que a pesar de las circunstancias, él eligió permanecer fiel a Dios. Leemos en Daniel 1:8, leemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Este versículo es clave porque muestra que aunque Daniel estaba en un entorno completamente diferente en el de su hogar y en el de su nación, Daniel decidió seguir los principios que había aprendido de su fe en Jehová. La decisión de Daniel no fue fácil, porque estaba en una posición en la que muchos habrían decidido para encajar o prosperar. Pero Daniel permaneció firme en sus convicciones. Ahora pregunto, ¿cómo se refleja esto en nuestra vida de hoy? ¿Nos comprometemos con los valores de Dios cuando estamos bajo presión o cuando nuestras circunstancias cambian? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo están nuestros valores? Y tenemos un testimonio, un testimonio. Hace unos años, hace un tiempo, conocí a un hermano en la iglesia que al igual que Daniel, enfrentaba una situación difícil en su lugar de trabajo. El ambiente era tóxico, se promovía prácticas corruptas y el dinero fácil estaba al alcance de todos. Sin embargo, este hermano decidió no ceder. A pesar de las presiones, como Daniel, este hermano eligió seguir los principios bíblicos. Y aunque al principio parecía que no avanzaba, con el tiempo Dios lo bendijo, abriéndole nuevas oportunidades y mostrándole que su fidelidad no había sido en vano. Esto nos recuerda que como Daniel no debemos temer hacer lo correcto, aunque eso nos cueste, pero hay que hacer lo correcto. De ahí entramos al punto, la valentía de Daniel frente a la adversidad. Uno de los episodios más conocidos de la vida de Daniel es el relato de la fosa de los leones. Eso se narra en el capítulo 6 de Daniel. Cuando el rey Darío firmó un decreto prohibiendo la oración a cualquier dios que no fuera el propio rey, Daniel no cedió. En lugar de esconder su fe, Daniel continuó orando a Dios 3 veces al día, como era su costumbre, orar 3 veces al día. La valentía de Daniel es ejemplar. Sabía que enfrentar las consecuencias podría significar su muerte,
pero su relación con Dios era más importante que su vida misma. En Daniel 6:10 vemos que Daniel, cuando supo que había sido firmado el edicto, Daniel entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara que estaba hacia Jerusalén. Daniel se arrodilló 3 veces al día y oró y dio gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hoy en día, muchos enfrentamos persecución por nuestra fe, pero no siempre tenemos la valentía de Daniel. Este episodio nos desafía a cada uno de nosotros a ser firmes en nuestra fe, sin importar las consecuencias. Estamos dispuestos a mantener nuestra fe pública a pesar de las presiones sociales, familiares o profesionales. Es una pregunta que usted mismo se va a responder. Tenemos la recompensa de la fidelidad. A lo largo de la vida de Daniel, vemos cómo su fidelidad a Dios no solo lo preservó, sino que también lo exaltó. Después de ser liberado milagrosamente de la fosa de los leones, el rey Darío reconoció la grandeza de su Dios y decretó que todos en su reino debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. Daniel fue elevado a una posición de gran influencia y autoridad, no porque fuera un hombre perfecto, sino porque Dios estuvo con él en todo momento. La fidelidad de Dios, la fidelidad de Daniel, resultó en el testimonio de su fe ante un imperio entero. Tenemos ya la aplicación. La vida de Daniel nos enseña que la fidelidad y la valentía en nuestra fe traerán consigo la aprobación de Dios. Podemos enfrentar pruebas, persecuciones y momentos difíciles, pero si mantenemos nuestra integridad y buscamos la gloria de Dios por encima de todo, Él nos sostendrá y nos llevará a cumplir sus propósitos. Hoy ¿estamos siendo como Daniel en nuestra vida diaria? ¿Estamos dispuestos a vivir con valentía y sin comprometer nuestras creencias, incluso cuando la sociedad nos presiona en la dirección contraria? Esas son preguntas que cada quien se va a responder. Cada quien. Hermanos, la vida de Daniel es un ejemplo claro de cómo vivir en un mundo que no teme a Dios, pero siempre con fidelidad a Él. Nos recuerda que sin importar las circunstancias, si permanecemos firmes en nuestra fe, Dios nos usará para hacer su voluntad y llevará su luz a los que nos rodean. Que al mirar la vida de Daniel, nosotros podamos también ser inspirados a vivir de la misma manera, con valentía, fidelidad y un compromiso inquebrantable con nuestro Señor. Muy bien. Ya se concluye el sermón, ahora se viene y se hace la oración final. Y hay una oración elaborada, ¿verdad? Ya eso cualquiera lo puede hacer a su manera, si es que así usted lo quisiera, porque no necesariamente usted va a hacer una oración final, pero si se pudiera, hay que hacerlo. Y en la oración dice, Señor, te damos gracias por el ejemplo de vida de Daniel. Te pedimos que nos des la fuerza para ser valientes y fieles en todas las circunstancias. Ayúdanos a seguir tu voluntad sin importar las dificultades que enfrentemos. Fortalece nuestra fe y que nuestras vidas reflejen tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya vimos entonces cómo se elabora un sermón
biográfico y vimos ejemplo de lo que es un sermón biográfico. Y ahora vamos a pasar a nuestro último sermón, es el sermón narrativo. Y para ello, pues quiero decirles que un sermón narrativo es un discurso religioso que utiliza historias para comunicar un mensaje. Este estilo de predicación bíblica busca involucrar a la audiencia para que se identifique con los personajes y viva la experiencia de la historia. Tenemos las características de un sermón narrativo. Utiliza historias para comunicar el mensaje del evangelio. Involucra a la audiencia para que se identifique con los personajes. Puede presentarse siguiendo el bosquejo tradicional o la estructura de la historia. Puede usar la primera persona o historias no bíblicas. Bueno, ¿cómo se elabora un sermón narrativo? ¿Cómo? Elaborar un sermón narrativo implica contar una historia o relato con un propósito espiritual, teológico, donde el mensaje se transmite a través de una narrativa. Y aquí le doy algunos pasos claves para cómo estructurarlo. Primero es elección del pasaje bíblico. Escoger un texto del pasaje de la Biblia que se preste bien para una narrativa. Puede ser un relato bíblico o una historia que se use como metáfora para principios espirituales. Los evangelios, por ejemplo, están llenos de relatos que pueden ser aplicados a un sermón narrativo. Eh, Después viene la contextualización. Antes de contar la historia, es importante, ¿verdad? Muy importante de, de dar de dar contexto al pasaje. Explicar brevemente, hay que explicar brevemente el contexto histórico, cultural o social de la historia, para que los oyentes comprendan mejor el trasfondo. Esto les ayuda a conectar la narración con su vida actual. Y tenemos el desarrollo de la narrativa. La narrativa debe seguir una estructura, ¿verdad? Una estructura eh, clara. Tienen que tener introducción, desarrollo y conclusión. Y de ahí tenemos la introducción, es presenta los personajes y el escenario. Va a presentar los personajes y el escenario. Es como que si yo voy a hablar sobre un personaje, tengo que darle viveza. ¿Va? Voy a hablar del hijo pródigo. Entonces el personaje ahí es el hijo menor. Aunque se presenta al papá, a los dos hijos, el papá le da la, le da la, la herencia a los dos, pero el menor decide venderlo, irse a una provincia muy alejada de su casa para poder vivir su vida perdidamente. Entonces, hay que crear el escenario, hay que imaginarse al padre, un padre sabio, un padre rico, un padre con muchos criados, con muchos jornaleros y un hombre muy adinerado y hay que hablar un poco sobre el amor de ese padre. Y la idea es hacerlo, ¿verdad? Crear un buen escenario que sea llamativo, ¿verdad? Y de ahí despertar la curiosidad, despertar el interés en la audiencia.
Y tenemos el desarrollo, ¿va? Desarrolla la historia con detalles que ayuden a crear una conexión emocional. No nos limitemos a leer el pasaje, sino que busquemos dar color y vida a los eventos, a darle color y viveza a los eventos. De eso se trata un sermón narrativo, darle vida y color a los eventos. Y como que el clímax de ese sermón presenta el punto culminante de la historia, que será el momento en el cual el mensaje clave se revela. Y conclusión, cierra la narrativa con la resolución o lección que quiere enseñar. Y tenemos la conexión teológica. Después de contar la historia, es crucial vincularla al mensaje cristiano. ¿Qué enseñanza se extrae de esa narrativa? ¿Cómo podemos aplicar la historia a nuestras vidas hoy? Este es el momento de conectar el relato con principios teológicos y espirituales. Puede ser un llamado a la fe, al arrepentimiento, a la esperanza o a la obediencia. Pero el punto es hacer el llamado. Eh, y la aplicación personal, ¿verdad? Hay que proporcionar aplicaciones prácticas que se inviten a la reflexión y transformación en la vida cotidiana. ¿Cómo debe cambiar la vida del oyente tras escuchar la historia? ¿Cómo debe cambiar la vida del oyente tras escuchar la historia? Entonces el desafío va a ser que el oyente cambie a la hora de escuchar una historia. Y uso de ilustraciones, de recursos visuales. Las historias por naturaleza son muy visuales. Usa detalles que ayuden a los oyentes a visualizar el escenario, a los personajes. Puede incluir imágenes, metáforas, analogías modernas que facilitan la comprensión. Y de ahí tenemos lo que es la conclusión. Terminemos el sermón con una conclusión que refuerce la lección y deje una impresión duradera, una llamada a la acción, a la oración o a la reflexión final puede ser muy efectivo. Y entonces ya aquí estamos ya en la parte final. Recordemos que el tono del sermón debe ser adecuado al contenido de la historia, equilibrando momentos de reflexión profunda con otros de esperanza y motivación. Ahora, después de que he explicado cómo se elabora un sermón narrativo, voy a dar un ejemplo de un sermón narrativo con detalles y un testimonio. Aquí tiene usted un ejemplo de un sermón narrativo con detalle y un testimonio que podría usarlo como inspiración. El tema es la fortaleza en los momentos de tribulación. Y el texto bíblico es 2 Corintios 4:8 al 9. Dice ese texto: atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no destruidos. Muy bien. Tenemos una introducción. Hoy quiero hablarles de algo que todos hemos experimentado en algún momento de la vida: las tribulaciones. Las dificultades de la vida, esas que nos desafían, que nos hacen sentir débiles, pero que también nos permiten ver el poder de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios nos habla de ser atribulados, pero no angustiados; de estar en apuros, pero no desesperados; de ser perseguidos, mas no desamparados. En otras palabras, nos recuerda que a pesar de las dificultades de la vida, Dios es nuestra fortaleza.
Y ahí permítanme compartir con ustedes una historia personal que refleje este pasaje de la Escritura. Hace unos años atravesé un momento muy difícil en mi vida. Me encontraba enfrentando la pérdida de un ser querido, una persona a la que amaba profundamente. Era como si el mundo se hubiese oscurecido de repente. Las preguntas sobre el propósito de la vida, el dolor y la tristeza me invadieron, pero lo que más me sorprendió en medio de todo esto fue cómo Dios me dio fuerzas para seguir adelante. Recuerdo un día en particular, me encontraba solo en mi habitación, mirando por la ventana. Las lágrimas caían sin cesar y sentía que ya no podía más. Pero en ese momento sentí una presencia tranquila, algo que no podía explicar, pero que debía, pero que sabía que era el Espíritu Santo. En ese instante sentí en mi corazón que no estaba solo, que aunque la tormenta era fuerte, no me derrumbaría. Dios me estaba sosteniendo. La vida continuó siendo difícil, pero el dolor comenzó a ser más soportable. Comencé a ver la mano de Dios en los pequeños detalles, en las personas que me ayudaron, en las palabras de aliento, en los momentos de paz que no podía entender, pero que recibía como un regalo. Había algo en mi interior que me decía, aunque todo parezca en contra, no estás derrotado. Este testimonio es uno de los muchos que podrían contarse sobre cómo Dios fortalece a los débiles. Como el apóstol Pablo dijo, atribulados en todos, mas no angustiados. La tribulación, aunque dolorosa, no puede destruir nuestra esperanza en Dios. Tenemos la aplicación de este sermón, la aplicación. Reflexionar, hoy quiero que reflexionemos sobre este pasaje. Quizá algunos de ustedes están atravesando un momento de tribulación, tal vez una enfermedad, tal vez un problema familiar, tal vez la pérdida de algo o de alguien importante. Pero les quiero recordar algo importante. Aunque se sienten atribulados, Dios está con ustedes. Él no los abandona. De la misma forma que Él me sostuvo en mis momentos de desesperación, Él puede sostenerlos a cada uno de ustedes, pero si ustedes confían en Dios. Y ya viene la conclusión. Y la conclusión es, al igual que Pablo, nosotros podemos ser derribados, pero no destruidos, porque nuestro refugio está en Cristo. Si hoy te encuentras en un lugar de dolor o de dificultad, quiero invitarte a que confíes en que Dios es tu fortaleza. Él te levantará cuando sientas que no puedes más. Y al final podrás decir como Pablo, que aunque en todo fuimos atribulados, no fuimos derrotados, porque nuestra esperanza está puesta en el Señor. Muy bien, y se hace una oración, si así se quisiera, ¿verdad? Una oración. Ya la oración, como le digo, siempre es personal. Aquí se puso una oración, Señor. Gracias porque en medio de nuestras tribulaciones, tú eres nuestra fortaleza. Te pido que nos des paz, que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayudes a confiar en que aunque pasemos por momentos difíciles, tú siempre estarás en nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén. Este sermón se utiliza tanto la narración de un testimonio personal como la escritura para mostrarnos cómo la fe y la presencia de Dios nos fortalecen en medio de las pruebas.
Así que esto ha sido, mis hermanos, la clase, esto ha sido la enseñanza que he tenido para con ustedes. Entonces tomen en cuenta que se aprendieron cómo se elabora un sermón temático y vimos ejemplos de sermón temático. Cómo se elabora un sermón expositivo y ejemplos de sermón expositivo. Cómo se elabora un sermón textual y ejemplo. Cómo se elabora un sermón biográfico y ejemplos también de sermones biográficos. Y cómo se elabora un sermón eh, narrativo. Y también estamos viendo su ejemplo. Yo espero que esta clase haya sido de mucha bendición. Y cuando ustedes escucharán esta clase y tienen preguntas, ustedes me pueden hacer por el chat o también lo pueden hacer al hermano Tomás o al hermano Norberto, que ellos son los que siempre están al pendiente al momento de presentar. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Aquí hemos finalizado nuestra clase el día de hoy y gracias por su atención. Bendiciones. Muy bien, gracias hermano Simeón. Dios te bendiga y pues, bueno, le animamos pues a los hermanos que están estudiando a seguir profundizando pues en este curso, este tema de homilética, que es que es la parte medular para nosotros como maestros, como predicadores del Evangelio. Entonces tenemos que aprender, ¿no? Presentar el mensaje de Dios, ¿no? De manera ordenada, ¿no? Con todos los detalles, de manera, ¿por qué no decirlo? De manera profesional, ¿no? Importante es hacerlo, la predicación de la palabra de Dios es importante para nuestra hermandad en la iglesia de Cristo. Así que bendiciones, que pues sigamos aprendiendo, vienen otros cursos más, otros cursos que también son importantes, algunos son de conocimiento, de teología, y algunos son cursos prácticos como esto, que hay que practicarlo, naturalmente hay que hacer ejercicios, pues, ¿no? Entonces, el hermano Simeón estará enviando, pues, ¿no? Los cuestionarios o las tareas que tienen que hacer, elaborar bosquejos probablemente, entonces, y eso ya estará enviando a través del grupo de WhatsApp. Así que estar atento, ¿no? Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Amén. Bendiciones, hermano Tomás.